Vamos a ver ahora el apartado 8.3, elementos con armadura cortante. Es importante que antes de ver este vídeo hayáis visto los anteriores de la introducción al tema 8 y la esencia de elementos sin armadura acortante. En el caso de tener armadura cortante, pues tendremos que calcular también, como hemos visto, la resistencia V2 de tracción del arma, y también va a ser muy importante V1, que es la resistencia a compresiones, agotamiento por compresión del arma. Pero hay que ver que para las tracciones en el arma, para determinar cuál es su resistencia, hay dos enfoques en la normativa bastante diferenciados. Uno sería para un modelo de celosía plástica, hablamos de un modelo de celosía plástica de ángulo variable, en el que vamos a suponer que estas bielas comprimidas, las bielas que hemos visto que tendríamos, que Ritter y Morse hicieron la hipótesis, postularon que a un ángulo de 45 grados, pues en los ensayos vemos que pueden girar. Entonces vamos a permitirles, en los modelos mecánicos basados en la celosía plástica, que giren hasta ángulos mucho más bajos, de forma que las bielas comprimidas incluso crucen las fisuras, y en este caso toda la resistencia V2 de tracción del arma va a estar dada por los cercos que cruzan la intersección de la viga con la dirección de las bielas comprimidas, ¿de acuerdo? Si damos Z a la distancia entre la armadura traccionada y el centro de gravedad del bloque comprimido ya en estado límite último, que va a ser muy pequeñito, del orden de 0,9D, coincidiría con el de flexión que hemos visto, la proyección horizontal sería Z por cotangente de θ, ¿de acuerdo? Este sería el ángulo θ. Entonces vamos a contar cuántos cercos hay aquí, y esto va a ser V sub S. Esta es la versión del Eurocódigo 2. El Eurocódigo 2 basa siempre la resistencia de elementos con armadura cortante a una celosía plástica de ángulo variable, mientras que el H es optativo. El H veremos de los dos tipos. Esto está contemplado en la instrucción española, y luego vemos un modelo mecánico multicomponente, podría ser mecánico, podría ser empírico, ¿de acuerdo? Pero en el que tendremos una contribución del hormigón, V sub C, más una V sub S, una contribución de los cercos. La H ofrece las dos alternativas. La normativa ACI clarísimamente, la 318-19, la actualmente vigente, sería de este tipo, y luego el modelo desarrollado en la OPC y en la OIB, pues también la Compression Core Capacity Model o el Multi-Action Shear Model, básicamente serían de este segundo tipo. Entonces vamos a tener que ver los dos, porque los dos están recogidos en la HE, y como probablemente dentro de muy poquito vamos a pasar ya a solo tener el código 2, solo tendríamos en Europa este modelo. Aunque a mí personalmente me gusta mucho más los modelos que tienen en cuenta la contribución del hormigón y la contribución del acero. A nivel de observaciones experimentales, he adaptado una figura que sale en el libro de Collins, el libro de referencia Estructuras de hormigón armado y pretensado, por especial importancia al cortante, en la que representamos aquí la tensión en los cercos, que se ve en los ensayos, y el esfuerzo cortante resistido, la fuerza cortante, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se ve en los ensayos, el resultado típico de laboratorio, sería la línea negra, que está por arriba, que sería que hasta que no haya fisuración diagonal, los cercos interiores no se enteran, y a partir de la fisuración diagonal, no de esta forma tan lineal como sale aquí, pero empiezan a trabajar los cercos hasta llegar, evidentemente, a su límite elástico, ¿de acuerdo? Aquí habría que cortar todo por el límite elástico, ¿de acuerdo? Que no está representado. Esto sería el comportamiento observado de la tensión en los cercos. Si vamos al modelo de Ritter y Morse, que decía solo celosía de 45 grados, si una celosía plástica sin contribución del hormigón, lo que haríamos sería una línea como la roja. Va aumentando a medida que aumenta el cortante, aumenta la tensión de los cercos, ¿de acuerdo? Proporcionalmente. Una celosía plástica como la instrucción, como la del Eurocódigo 2 que hemos dicho, pues sería lo mismo, sería coger por aquí una línea recta que va subiendo a medida que aumenta la resistencia, la
la tensión de los cercos, o incluso podríamos sustituir aquí y poner cuantía de cercos, a medida que aumenta, proporcionalmente va aumentando la resistencia a cortante. Los modelos que anteriormente hemos visto a la derecha, los que suman V sub C más V sub S, intentan reproducir este comportamiento de aquí, el experimental. Intentan reproducir que nosotros tenemos un cortante determinado y luego entra la contribución de los cercos. ¿De acuerdo? Estaríamos por aquí. Los de celosía plástica estarían en esta línea azul. Claro, cuando ya la armadura plastifica, por aquí se puede parecer bastante el resultado numéricamente, ¿de acuerdo? Y ese es un poquillo el interés de este modelo, que numéricamente para cuantías moderadas elevadas funciona bien. Si tenemos cuantías bajas de armadura, si aquí pusimos cuantías, el fenómeno sería el mismo para cuantías bajas, en el que V sub C, la contribución del hormigón es muy importante, el modelo de la celosía plástica de la instrucción del código 2, y que también permite la instrucción española, quedaría claramente del lado de la inseguridad. ¿De acuerdo? Bueno, vista esta pequeña introducción de los dos tipos de modelos que tenemos, de cómo funciona el código 2 y cómo funciona el HE para determinar V sub Q2, el cortante que agota por tracción el alma, vamos a ver qué comprobaciones hay que hacer. En este caso, no nos tenemos que olvidar que en elementos que ponemos mucha armadura a tracción, a cortante, podría ser que no resistiéramos correctamente a las compresiones del alma, como se ve en este ensayo de la fotografía. Pero fijaros que la fotografía es una viga con un alma muy estrechita, ¿vale? Por lo tanto, esta comprobación normalmente no va a ser un problema para secciones rectangulares, pero para vigas de alma muy estrecha, típicas de prefabricación, para que pesen menos y poderlas transportar e izar allá donde hagan falta, sí que va a ser un factor claramente limitante. Entonces tenemos la contribución del agotamiento por compresión oblicua, V sub U, agotamiento por compresiones en el alma, que serían las bielas que hemos visto, ya azules, las compresiones que habíamos visto en el apartado de introducción de este tema. Entonces, estas compresiones entran en el pilar y ya se quedan en el pilar. Entonces, las vamos a comprobar no en el eje del pilar, como normalmente utilizamos en el análisis, sino en la cara del soporte. En este caso, si es un pilar que está apoyado continuamente, pues en la cara del pilar. Si tenemos un apoyo elastómero, pues sería en la cara del neopreno azulchado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pensad que esta biela no representa una línea donde pasan todas las compresiones, representa toda un área, ¿de acuerdo? Entonces las compresiones entran pues, por aquí y por aquí entran hacia el pilar, ¿de acuerdo? Entonces V sub 1, el cortante del análisis lo cogeremos aquí, mientras que para V sub 2, es decir, el cortante que agota las tracciones, vamos a ir a un canto D, ¿de acuerdo? Y este canto D tomaremos el cortante de cálculo, V sub D, ¿vale? Recordad siempre solicitación menor o igual que resistencia, ¿de acuerdo? El principio básico de los estados límite. Entonces, en este caso, la solicitación va a ser diferente para comprobar V sub 1, que tomaríamos aquí el cortante, que para comprobar V sub 2, que tomaríamos el cortante a una distancia D, ¿de acuerdo? Eso también es válido para elementos sin armadura cortante, ¿de acuerdo? Pero lo he puesto aquí en el tema. Para la compresión oblicua, en este caso, tanto el código 2 como la instrucción española, pues proponen esta formulación. V sub 1, la resistencia a compresión oblicua del alma, es igual a K, un factor que depende del esfuerzo axil. Si no tenemos axiles o tenemos axiles moderados, K es igual a 1, para Hazenas, por ejemplo. Luego fijaros que K sube hasta un valor de 1,25, el axil primero es favorable, como los diagramas de interacción flexión, axil-flexión que vimos, primero es favorable y luego al final es desfavorable. Aquí sucede lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la formulación para encontrar K. F sub 1 CD es la resistencia del hormigón en el alma. Aquí no va a ser la resistencia de una probeta, sino porque la probeta la ensayamos a compresión. Aquí tenemos tracciones en la dirección contraria, ¿de acuerdo? Podéis ver aquí abajo. Estamos mirando aquí, sería como si la probeta fuese este término de aquí, tenemos comprimido en una dirección, pero la dirección contraria está traccionado, con lo cual va a disminuir la resistencia a tracción, y F sub 1 CD lo tomamos como 0,6 F sub CD, ¿de acuerdo? Con lo cual la resistencia será 0,6 FCD.
Y para hormigón de alta resistencia, pues hay que disminuirlo un poquito más, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí. En vez del 0,6 va a pasar para hormigón de alta resistencia a 0,5 F sub CD. Luego tenemos B por D por cotagente teta, que teta es el ángulo de las bielas comprimidas, ya iremos viendo qué ángulo cogeremos, y cotagente de alfa, alfa es el ángulo de la armadura acortante respecto al eje longitudinal de la viga. Nosotros normalmente ponemos cercos a 90 grados, pero la normativa permite poner armadura cortante que no esté a 90 grados, ¿de acuerdo? Podemos combinar armadura a 90 grados con barras levantadas o cercos inclinados. Y fijaros que esta fórmula depende de arriba cotagente de teta y abajo 1 más cotagente cuadrado de teta. Cotagente de teta, si consideramos teta a 45 grados, pues vale 1. Si consideramos como un modelo de celosía plástica de ángulo variable que teta va bajando, teta vale 22 grados, pues cotagente de teta será mayor que 1. Pues vamos a decir 2 o hasta 2,5, por ejemplo, en el código 2. Por tanto, fijaros que cuando cotagente de teta va bajando, aquí tenemos 1 y aquí 1 más cotagente cuadrado, el denominador se vuelve más rápido que el numerador. Por lo tanto, V sub 1, la resistencia de las bielas comprimidas baja, disminuye. ¿De acuerdo? Porque por el equilibrio en la cercha, al tener las diagonales más inclinadas, la tensión aumenta, comprimen más. ¿De acuerdo? Esta fórmula, que bueno, al final es un número, pero es un poquito complicada, se puede simplificar operando, suponiendo que tenemos alfa 90 grados, es decir, cercos verticales, cotagente de alfa 0. Axil 0 y hormigones de resistencia convencional, operamos y sale 0,3 por F sub CD por B y por D. Este es el valor que podemos considerar en edificación prácticamente siempre. ¿De acuerdo? Es muy fácil calcular V sub 1. Si estuviésemos en un pilar muy solicitado, sí que tendríamos que ir con cuidado por si las compresiones fueran muy elevadas. Pero en general, convencionalmente con esta fórmula estamos del lado de la seguridad. Además, en secciones rectangulares, como os había dicho, no suele ser restrictivo, pero habrá que calcularlo porque dependerá de la disposición de la armadura de este valor. Otras normativas, el Eurocódigo 2 ofrecería el mismo resultado, ¿de acuerdo? Y otras normativas tienen variaciones. Por ejemplo, la normativa americana lo que hace es limitar la componente V sub S. Dice, tú no vas a agotar las bielas comprimidas si no tienes cercos. El problema es que si pones muchos cercos podrías llegar a sobrepasar que V sub 2 fuera más grande de lo que resiste el alma con presión, entonces limita la componente V sub S, ¿de acuerdo? Es otra forma de proceder diferente. Si se verifica, estar aquí, en caso de verificarse, significaría que las dimensiones de la sección son claramente incorrectas, ¿de acuerdo? Porque esto deberíamos ser capaces de verificarlo. Entonces, si se verifica, si no se cumple, hay que hacer la sección más ancha y más alta, ¿de acuerdo? Si lo verificamos, vamos a ir a calcular V sub 2, que en general pues será para la H es VCU más V sub SU, para el código 2 V sub CU es 0, para HE pues depende, ¿de acuerdo? Vamos a ver primero la versión de celosía plástica. En el caso de tener una celosía plástica, hemos dicho, solo vamos a considerar que transmite las tracciones en el alma, los cercos, que son intersectados por una biela inclinada a un ángulo teta. Vamos aquí, esta biela, la componente horizontal, la proyección, si z es la distancia de la armadura vertical traccionada hasta el bloque de compresiones en estado límite último, que z se puede tomar 0,9D, sobre todo si tenemos flexión simple, la proyección horizontal sería z por cotangente de teta. Entonces, tenemos que ver qué fuerzas son capaces de llevar los cercos. Un cerco, la fuerza que lleva sería el área del cerco por el límite elástico de la armadura. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una sección transversal que tiene un cerco acortante, por ejemplo, como este de aquí, el área cortante serían 2 veces el área, por ejemplo, de un phi 8. Si este cerco fuera un diámetro del 8, tomaríamos 2 veces el área de un phi 8. Si tenemos una viga plana,
en el que la armadura cortante está hecha por dos cercos, en este caso el área cortante serían 4 veces el área de un diámetro. Pues 4 veces, aquí sería, por ejemplo, 4 veces el área del diámetro que estamos utilizando, por ejemplo el 8, y aquí sería 2 veces el área del diámetro 8. Esto sería A sub SV en esta diapositiva. ¿De acuerdo? Es la fuerza que lleva un cerco, es el área de esta armadura por F sub D. ¿Y cuántos cercos tenemos? Pues si esta proyección horizontal vale z cotangente de θ y los cercos están separados a una distancia S sub t, el número de cercos intersectados por esta biela son z por cotangente de θ partido S sub t. Por lo tanto, V sub U2 en estos modelos, el cortante que agota por tracciones el alma es la V sub SU, la contribución de los cercos, que es la fuerza de un cerco A sub SW por F sub D, multiplicado por el número de cercos, z cotangente de θ partido S sub t. Y esto normalmente se expresa en las normativas como A sub SW partido S sub t, o sea, el área de los cercos dividido su separación, por z por cotangente de θ por F sub t. Este parámetro A sub SW partido S sub t muchas veces le llamamos el área cortante, sería el área acortante por unidad de longitud de la viga. Es un número muy sencillo. ¿Y cuánto vale cotangente θ? Cotangente θ es un número, y esto al principio, cuando uno es estudiante, cuesta, es un número que el diseñador, el proyectista, va a poder elegir. ¿De acuerdo? La H lo limita entre 0,5 y 2. De 0,5 a 1 sería si hay tracciones, y de 1 a 2 si hay compresiones o si no hay ni compresiones de tracciones. ¿De acuerdo? Aquí 0. Podemos llegar hasta cotangente θ2. Y el código 2 lo permite llegar hasta 2,5. Permite que sea más horizontal este ángulo. Fijaros que en este caso V sub U2 crece, en el caso de tener una celosía plástica, crece con el valor de cotangente de θ. Cuanto más grande sea cotangente de θ, cuanto más pequeño sea el ángulo, más grande será cotangente de θ y más grande es V sub U2. Por el contrario, hemos visto que V sub U1, cuanto más grande era el valor de cotangente de θ, menos resistían las vigas comprimidas. Entonces habrá que llegar a un equilibrio, a un compromiso entre, cuando uno está proyectando, el máximo V sub E1 y el máximo V sub E2, que a veces se llegan a intersectar y valer el mismo valor cuando estamos calculando con el código 2. La normativa española, digo, permite también calcular así, pero en este caso con cotangente de θ igual a 2. Estos modelos están bien cuando tenemos cuantías de armadura moderadas, de moderadas a elevadas, ¿de acuerdo? Pero son excesivamente conservadores cuando tenemos cuantías de armadura muy bajas y pueden quedar hasta el lado de inseguridad para cuantías muy elevadas. Entonces, para cuantías muy elevadas es muy importante limitar con V sub U1, ¿de acuerdo? Y así todo a veces puede quedar algo del lado de la inseguridad. Aquí tenéis lo que os había dibujado antes en la pizarra, para que entendieseis. En este caso, el área de un cerco, el dibujo de la izquierda, sería 2 veces el área de un diámetro que forman los cercos, del 8, del 10, del 6. Diámetros del 6 son difíciles de encontrar hoy en día en el mercado en España, en Mallorca prácticamente imposible, con lo cual empezaríamos los cercos del 8, del 6 la normativa lo contempla. Si tenemos una viga que necesita mucha armadura cortante, aquí había dibujado una viga plana, allá una viga colgada, pero con mucha armadura cortante, allí tendríamos 4 cercos. Evidentemente, como estamos haciendo solicitación menor o igual que resistencia, la solicitación, en el caso de carga repartida, es menor en el centro urbano, el cortante de análisis es menor, los cercos van a estar más separados. Ese sub T va a ser más grande, ¿de acuerdo? En las zonas de los extremos, ese sub T va a ser más pequeño, los cercos van a estar más cerca. Y ahora pasamos a los siguientes modelos que no son de celosía plástica como lo que os he explicado aquí, este es un modelo de celosía plástica. Vamos a un modelo que sería el HE, el caso general. El modelo de la CI, de la normativa norteamericana, también sería de este tipo, pero ya no os lo he querido poner para no poner más dificultades en el tema. Y lo que tenemos aquí es que la contribución V sub U2 tiene 2 contribuciones, la contribución del hormigón y la contribución del acero, ¿de acuerdo?
la comprobación de agotamiento por tracción en el alma. Y V sub CU pues tiene en cuenta diferentes contribuciones, ¿de acuerdo? Lo que llamamos contribución del hormigón va a ser una suma de lo que para nosotros es lo que se transfiere en la cabeza comprimida, en el alma y por el efecto pasador de la armadura, el efecto Doppler. ¿Cuánto vale V sub SU? Pues vamos a la celosía de Mohs. Mohs la hizo con 45 grados. Si vamos a la celosía de 45 grados, que es el valor que tomaremos normalmente en Hazenas, ya lo veremos. Tenemos los elementos de atracción, serían los rojos de la diapositiva, en azul los elementos comprimidos, las diagonales y el cordón superior, y tenemos que ver la resistencia. La resistencia será el área de la armadura, como antes, por F sub D, esto es la fuerza, y hay que multiplicar por N el número de cercos. Y el número de cercos, si consideramos cotangente θ 45 grados, pues serán los cercos que supone esta línea roja. Cuando en la celosía de Ritter o Mohs dibujamos una fuerza hacia arriba, realmente representa este tipo de celosía todos los cercos que están por aquí cerca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si consideramos el ángulo 45 grados, este ángulo de aquí, esto valía z, la distancia que tenemos que considerar para esta montante sería también z, porque el ángulo es 45 grados, el mismo, con lo cual el número de cercos sería esta distancia z partido la separación de los cercos, S sub t. Con lo cual, V sub SU será z, flexión simple, suponemos z igual a 0,9D, perdón, y V sub SU, que lo veréis en multitud de libros, lo tomaremos como 0,9D, 0,9 veces el canto efectivo de la viga, por el área de los cercos partido su separación, por F sub I. Y lo que nos dice la instrucción es que, como no vamos a calcular la abertura en estado de límite de servicio, la abertura cortante de las fisuras, que limitemos F sub I a 400 megapascales. Como más tarde veremos, más adelante en el curso, en general para los modelos de bielas y tirantes. Esta fórmula se puede generalizar, aquí la he hecho para θ 45 grados. Si cogemos otro ángulo θ, porque la normativa nos va a permitir también ser flexibles, entonces la proyección ya no sería z, sino sería z por cotangente de θ, y la armadura vertical, como podéis ver en esta figura extraída de la normativa, puede no ser vertical, puede tener un ángulo alfa, como en este caso. La fórmula quedaría aquí, z, que tomaremos como 0,9D, por el seno de alfa, alfa es la armadura, si alfa va a 90 grados, seno de alfa 1, se va, por cotangente de alfa, si alfa va a 90 grados, cercos verticales, cotangente de alfa 0, más cotangente θ, por tanto quedaría 0,9D por cotangente θ, por el área de los cercos por F sub I. Entonces, en la normativa hay que tener en cuenta que este área A sub alfa realmente es lo que llamamos, en la normativa, el área cortante de la normativa española, es A sub alfa es A sub S dividido S sub T. ¿De acuerdo? El área que encontráis en esta fórmula, en la instrucción, no es un área en milímetros cuadrados, es un área por unidad de longitud, es un área de milímetros cuadrados partido por milímetros. Es exactamente el área de los cercos, pues 2 veces el área de un diámetro o 4 veces el área de un diámetro, dividido S sub T. ¿De acuerdo? Y en la instrucción española lo limitamos a 2 y añadimos una contribución del hormigón. ¿Y qué valor cogemos de cotangente θ? Pues la normativa nos dice que cojamos preferentemente el que sale de un método simplificado o del método general. El método general vienen los estudios de Panelius que os he explicado anteriormente, ¿de acuerdo? Es muy importante, pero no lo vamos a ver en este curso, pese a que tengo una gran estima porque este método general de H, en cierta manera, ha salido en mi tesis doctoral, pero excede la dificultad de este curso y vamos a trabajar con el método simplificado. El método simplificado viene de un análisis elástico y, en función de la resistencia de tracción del hormigón, sigma sub ID sería el pretensado vertical que hubiese en una viga. Normalmente sigma ID será 0. Y sigma XD sería el pretensado horizontal o las axiles de compresión o tracción en la dirección del eje de la viga. Calcularemos cotangente de θ.
Esto que veis aquí un poquito complicado, en el método simplificado, de la izquierda, al final, como sigma sub id casi siempre va a ser 0, queda raíz cuadrada de 1 más sigma xd, sería el axil partido por el área, en caso de haber un axil en un pilar, ¿de acuerdo? Un pilar sería el axil partido por el área, dividido la resistencia media a tracción. Si no tenemos compresiones o no las tenemos en cuenta, porque las compresiones son favorables, no las tenemos en cuenta, fijaros que queda cotangente teta elástico igual a la raíz cuadrada de 1, lo demás se anularía. Eso que significa cotangente teta igual a 1, significa el ángulo 45 grados. Casi siempre calcularemos con el ángulo de 45 grados y por eso inicialmente os había dado el caso ya de cotangente teta igual a 1. Pero en cualquier caso tenéis en la normativa la fórmula de cómo hacerlo. Si tenemos un pilar y queremos tener en cuenta el efecto favorable del axil, calcularíamos el cotangente teta con el axil de compresión. Aquí compresiones son positivas, suman, nos darán un cotangente teta más elevado. Eso es muy importante porque nos dan más resistencia cortante. Pero en edificación, los pilares realmente están poco solicitados a cortante. Otra cosa sería un puente de gran altura, sería diferente. Pero en edificación, los pilares generalmente tienen poco esfuerzo cortante y enseguida vamos a cumplir la resistencia, con lo cual podemos pasar de afinar y coger cotangente teta igual a 1 y el resultado va a salir que necesitamos armadura mínima muchísimas veces. Y a esta componente, a recordar que no hay que perder dónde estamos. Estábamos aquí, que la resistencia iba a ser la suma de VCU más V sub SU. Ya sabemos cuánto vale V sub SU. Generalmente V sub SU vale 0,9D por el área partido S sub T por F sub D, mientras que V sub CU, la contribución del hormigón, la normativa dice que cogemos análogamente la resistencia a tracción en el alma de un elemento sin armadura cortante, pero en vez del factor 0,18 que salía en el apartado 8.2, la misma fórmula exactamente igual, pero con un factor 0,15. Y luego aparece beta, que tomaremos 1. Este factor beta se mueve entre 0 y 1 en la instrucción, y el origen es que si estamos sumando VCU más V sub SU, tomamos 1. Si estamos yendo a una celosía plástica con cotangente teta igual a 2, cogeríamos beta igual a 0, con lo cual desaparece VCU, y podríamos incluso hacer situaciones intermedias que no tendrían ningún sentido práctico. ¿De acuerdo? Si no tenemos axiles de compresión o no los consideramos, V sub CU valdría esto de aquí. En la diapositiva que hemos visto de la resistencia cortante a elementos sin armadura cortante, aparece la definición de todos los términos y aparece un valor mínimo que también hay que comprobar en la instrucción española. Y ya pasamos al apartado 8.4, ¿qué pasa con la armadura longitudinal? Y es lo siguiente: el equilibrio, como os había dicho en la introducción, ahora habrá que hacerlo teniendo en cuenta la fisuración diagonal. Entonces tenemos que equilibrar la armadura de tracción con las compresiones que hay a una cierta distancia hacia la derecha, una distancia que es θ, cotangente θ. Bueno, se puede hacer el equilibrio, se puede deducir muy fácilmente, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer, pero sabe que lo podéis encontrar en un libro de texto, por ejemplo en el libro de Murcia, Guado Marí, que es un poco mi libro de referencia de cuando era estudiante. Encontraríais este equilibrio sin problema, y sale que hay un incremento de T que vale el cortante solicitante por cotangente de θ menos V sub SU, la contribución de los cercos partido por 2 por cotangente de θ más cotangente de alfa. Alfa, si los cercos están a 90 grados, cotangente de alfa 0, desaparece, y esta fórmula es válida para los dos modelos que hemos visto antes. En el caso de tener un modelo de V sub C más V sub S, estos dos valores son diferentes. En el caso de tener un modelo en el que toda la resistencia a tracción del alma se la confiemos a los cercos, estos dos valores serían iguales, ¿de acuerdo? Y operaríamos. Simplificando un poquito. Entonces, habría que calcular este incremento de T, pero no lo haremos, ¿de acuerdo? Lo que haremos será ver que esta sección se tiene que equilibrar con esta sección de aquí, y la forma más útil de ver eso, luego también fijaros, si el cortante solicitante es nulo, estamos en el centro del vano, el incremento de T vale 0, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos el máximo efector positivo,
no tenemos incremento de T, ¿de acuerdo? Para los máximos no vamos a tener. Entonces, lo que sí que vamos a hacer es que la prescripción anterior coincide o se cumple decalando la ley de momentos flectores. Decalar la ley de momentos flectores significa mover la ley de momentos flectores, pues en el caso de flexión positiva, como tenéis abajo, en flexión positiva lo movemos hacia los extremos, en flexión negativa también hacia fuera, en el caso de flexión positiva hacia los extremos de la viga y en flexión negativa hacia el centro de la viga, ¿de acuerdo? Una distancia S sub D. Una distancia S sub D que equivaldría a esta de aquí y que en general, si consideramos cotangente θ 45 grados, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando resolvamos los ejercicios de esta asignatura? Podéis no hacerlo así, es perfectamente correcto y válido en la instrucción española y en el código 2. Si, como haremos en este curso, decalar una distancia D, canto útil, a la ley de momentos flectores ya es útil. Decalar una distancia D, la ley de momentos flectores, como ya hemos visto en un ejercicio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tuviésemos flexión positiva, decalar la ley de momentos flectores equivale a que si yo tengo una armadura de refuerzo que voy a poner de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Imaginad que hay una armadura base que cubre el principio y una armadura de refuerzo que necesito para cubrir este incremento de momento flector. Decalar la ley de momentos flectores D es equivalente a esta armadura ponerla de aquí a aquí, alargarla D, que sería lo que haríamos el decalaje, y después poner la longitud neta de anclaje. ¿De acuerdo? Esto de aquí, bueno, aquí me he pasado porque se me hace demasiado largo. Esto de aquí es lo que hicimos ya en un ejercicio de disposición del armado. Venía esta parte de aquí. ¿De acuerdo? El decalaje de D es incrementar D. Si uno considera pues, cotangente θ igual a 2 o a 2,5, tendrá que decalar un poquito más. ¿De acuerdo? Escoger esta fórmula y resolverla no tiene mayor complejidad. Y paramos aquí un momentito y ya en el siguiente vídeo vamos a ver cómo disponemos de armadura y a los aspectos finales de este tema 8. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo.